Paz de Dios. ¿Están listos para leer Mateo, Mateo capítulos 3? Y hoy lo vamos a leer en dos partes. Primero la predicación de Juan el Bautista y después el bautismo de Jesús. En esta Biblia que estoy leyendo, el título dice Ministerio de Juan el Bautista y se lee así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Bueno, como no nos da mucho tiempo para analizar todas las profecías, voy a ponerlas a la par. De un lado vamos a tener la lectura que hicimos y del otro vamos a poner el texto en donde está esa profecía. Bueno, primero vamos a ver qué significa la palabra ministerio. La palabra proviene del latín ministerium, que significa servicio. Antes de comenzar Jesús su ministerio, se levanta un ministerio que servirá para allanar, enderezar, preparar el camino para el ministerio, para el servicio del Señor. Entonces, el ministerio es el servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios para la iglesia y la misión. Y Juan tenía un llamado desde antes de su nacimiento. Esto lo vemos en Lucas capítulo 1, verso del 13 al 17. Pero el ángel le dijo, cuando fue el anunciamiento de el nacimiento de Juan, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y quiero notar algo en la otra Biblia. Aquí entro ya al, al estudio la Biblia de la familia. Biblia de la familia. En esta dice arrepentíos. La palabra es metanoite. El término arrepentir significa sentir pesar de nuevo, del latín repoenitet,
Juan no llamaba a la gente a que sintiera pesar, sino a cambiar su pensar, ¿verdad? Sus actitudes mentales. Y la palabra es noite, metanoite. Eso viene de lo mental. Y dice para cambiar sus actitudes mentales y conducta. Volveos, volveos. Y por eso estaba leyendo aquí en Lucas 1 que dice hará volver, hará volver. El arrepentimiento es volver a Dios, volver al plan original que Dios tiene para nosotros. Y esto no lo planeé, pero esto me trae a la mente la parte del profeta Isaías, cuando está en el capítulo 1, uno de mis pasajes favoritos, que habla también del arrepentimiento. Dice Isaías capítulo 1, verso 16 en adelante. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Venid luego. Yo siento así como si el Señor dijera, regrésate, vuelve, vuelve al plan original. Esto es arrepentíos. El ministerio es el servicio entonces que un creyente realiza de acuerdo con el llamado específico. Juan tenía ese llamado del profeta Elías para hacer volver los corazones. Fíjense que también aquí se compara este pasaje de Lucas, que es referente a Juan, con los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Y vamos a ver, me equivoqué de Biblia. A ver. En Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. A una Biblia le puse los señalamientos y ahora no le encuentro. Malaquías 4, del 5 al 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso fue el trabajo, el ministerio, el servicio que tuvo Juan antes de la venida del Señor. Preparar un pueblo receptible, que pudiera recibir la palabra de Dios. Y esas características tenía. La gente le seguía por el poder y la autoridad con la que hablaba. Una voz, dice la Biblia, que clama en el desierto. Isaías 40:3 lo vamos a poner aquí. Vestía con pelo de camello y cinto de cuero. Segundo de Reyes 1:8 dijeron, ese es Elías Tisbita. Su mensaje era simple pero poderoso. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el Rey de los cielos. Él se acercaba ahora a nosotros, la humanidad perdida, para rescatarnos. Ver Daniel 2:44, ahí habla del Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido. Esta profecía de Daniel se encuentra en la interpretación de la imagen con cabeza de oro que representaba el imperio babilónico de Babilonia, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, su vientre y muslos de bronce, que era el imperio de Grecia, sus piernas de hierro representaban la dureza del imperio romano y sus pies de hierro mezclado con barro significaba la alianza del imperio romano con otros gobiernos. Y así estaba
en aquellos días, dice en la escritura, en aquellos días, en Mateo capítulo 3, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando. Y en Daniel 2:44 comienza y dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino de Cristo Jesús, el Mesías. Por eso la predicación de Juan era el reino de los cielos se ha acercado. Y como lo dije en el primer video de Mateo capítulo 1, él decía, Mateo, el reino de los cielos, pero realmente estaba hablando el reino de Dios, porque Dios, dice los salmos, que tiene su trono en los cielos. La máxima era y sigue siendo arrepentíos. En este corto capítulo, Mateo comienza a mostrar características de este reino o gobierno de Dios. Primero, para entrar al gobierno de Dios, para entrar a este reino se necesita un arrepentimiento verdadero, no uno de fachada como los fariseos. La palabra fariseo significa separados. Ellos querían dar la idea de separados como la santidad, pero solamente era una fachada y ellos simplemente reforzaban supuestamente las escrituras que ellos querían que se obedeciera al pie de la letra, pero llegaban a ser de las tradiciones judías como si fueran leyes, de esas leyes de hombres, las hacían como si fueran leyes de Dios. Ellos querían vivir quienes al vivir austeramente trataban de impresionar con una falsa santidad. Ese no es un arrepentimiento verdadero, ni tampoco como los saduceos, quienes buscaban los puestos de renombre y por ese afán político venían a Juan buscando la aprobación, no de Dios, sino de los hombres, para entrar entonces, para el reino, al reino de Dios necesitamos un arrepentimiento verdadero. Segundo, se requiere morir al pecado. Para entrar al reino de los cielos se requiere morir al pecado y los pecados pasados. Esto es lo que simboliza el bautismo, pues eran bautizados en agua por Juan en el río Jordán, dice la Biblia, confesando sus pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tercero, para entrar en el reino de Dios tienes que dar fruto, porque el árbol que no produce buen fruto es cortado y arrojado al fuego. El fruto del Espíritu, dice en Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que significa humildad, y templanza, que significa dominio propio. Esto es vivir una vida que agrada a Dios. El bautismo entonces de Jesús va a manifestar este cambio, esta forma de entrada al reino de los cielos. Vamos a leer esta parte del bautismo de Jesús. Dice así. Entonces, capítulo 3 del 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También ahí es una profecía de lo que el Señor iba a hablar, iba a decir. Y aquí, hermanos, tenemos esa imagen de la primera manifestación de la Trinidad. Jesús, el Hijo, bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo, el amado, dice el original, el amado, en quien tengo complacencia, el que
me gusta lo que está haciendo. Eso es lo que estaba diciendo ahí. Ahora, viene una pregunta que se nos hace. ¿Jesús necesitaba bautizarse? Jesús no necesitaba bautizarse porque él no tenía pecados y los que venían al bautismo de Juan era para confesar sus pecados y en ese bautismo morían al pecado y revivían, vivían para Dios. Pero Jesús, por eso yo creo que Juan no lo quería bautizar, pero Jesús lo hizo, dice, para mostrar la justicia de Dios, porque Él iba a cargar el pecado de todos nosotros, porque Él iba a hacerse pecado, como dice en los Corintios, al que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Entonces, por eso él llega a las aguas, ¿verdad? Para ser bautizado en agua y también para que se vea esa manifestación en frente de todos. Los que estaban ahí oyeron esa voz que decía, este es mi hijo amado, el amado, en quien tengo complacencia. Cuando nosotros estamos arrepentidos verdaderamente, cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, confesamos nuestros pecados a Él, le pedimos que morir a ellos y volver a vivir para agradarle y damos frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu, llegamos a ser esos hijos amados por Dios. Esos hijos en donde Él va a venir y se va a manifestar. Quiero leer al final, para terminar, este pasaje. Quiero que me acompañen. Juan 14:23. Pensé que lo tenía listo, pero Juan 14:23. Me quiero aprender la cita porque es también para mí uno de los versículos que habla de del Elohim, de la pluralidad de Dios. Dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así como vino el Espíritu Santo a Jesús, así como habló del cielo, este es mi Hijo amado. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, viene la Trinidad, se manifiesta en nosotros y vive en nosotros. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque seguimos viendo el cumplimiento de las profecías en tu vida, Jesús, la vida de Juan el Bautista. Señor, así como tú tuviste un ministerio, un llamado para él, yo sé que también tienes un llamado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocer cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestra forma en que podemos servirte. Y ayúdanos, Señor Jesús, a vivir una vida que te agrade. Si hay pecados, Señor, perdónanos, perdónanos y ayúdanos a apartarnos de ellos. Tú puedes limpiarnos y dejarnos blancos como la nieve en tu justicia, Señor, en tu poder, por los méritos alcanzados en la cruz del Calvario. Tenemos perdón de pecados, Señor, y podemos ser presentados ante el Padre Jesús en santidad. Por la santidad de Jesús, por la justicia de Jesús, por su justicia y por su misericordia, y no por las nuestras. Gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra. Permítenos vivir, Señor, dando fruto para que vengas tú, Señor, y mores en nuestra vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, podamos tener morando en nuestros corazones. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos que toda esta palabra quede en nuestro corazón y que se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús nos acercamos. Amén. La paz de Dios, que el Señor les bendiga. Los espero en el próximo capítulo. La paz de Dios.